La farmacogenómica es la personalización del tratamiento. En medicina, todo el mundo sabe que una misma pastilla a personas diferentes le funciona de forma diferente, y eso es aplicable a una aspirina, a un ibuprofeno, a un paracetamol, a una pastilla para la tensión, etcétera, etcétera. Y eso es debido precisamente a la característica genómica de cada uno de nosotros, de tal manera que esto ya se observó en la década de allá 1950, cuando se le bautizó a esta respuesta farmacológica dependiente del genoma como farmacogenética. Esto evolucionó enormemente con la implantación del conocimiento del genoma humano, y en estos momentos la disciplina mucho más global se conoce como farmacogenómica, y la respuesta a cualquier medicamento en cualquier ser humano en un 90% depende del perfil genómico de cada uno de nosotros. Existen aproximadamente unos 5 genes o 5 categorías de genes que son determinantes en la respuesta que podamos tener a un fármaco. Por una parte son los genes patogénicos, aquellos que causan la enfermedad que queremos tratar. Luego están los genes mecanísticos, es decir, los relacionados con el mecanismo de acción de un fármaco en concreto. Luego están los genes metabólicos, los que se encargan de metabolizar el fármaco en el hígado y de eliminarlo. Luego están los genes transportadores. Lo importante es que ese medicamento que metemos en el cuerpo llegue al lugar donde tiene que actuar. Es decir, no basta con dar quimioterapia, tenemos que garantizar que la quimio llega al alma del cáncer para destruir las células cancerosas, o un epiléptico, que el antiepiléptico llegue al cerebro, un esquizofrénico, que el medicamento llegue a su corteza cerebral y a su sistema límbico en un caso de depresivos, o a diferentes áreas cerebrales panencefálicas en el caso de una demencia. Por lo tanto, los transportadores son muy importantes. Y finalmente, toda una serie de genes pleiotrópicos que participan en multitud de mecanismos cuyo resultado final va a ser el que un medicamento nos funcione, no nos funcione o nos intoxique. Dentro de estos genes existe la categoría de los genes metabólicos, que existen más de 200 en la naturaleza, y están ahí desde las especies más primitivas, desde las bacterias hasta nosotros, que han ido evolucionando en la escala filogenética y haciéndose cada vez más sofisticados en función del número de agentes xenobióticos extraños al organismo con los que contactamos, para que nuestro genoma nos defienda frente a esos elementos. Y los fármacos, lógicamente, son agentes xenobióticos. Hoy se conocen muy bien esos genes, sabemos para qué sirven, y existen media docena de los cuales prácticamente son responsables del metabolismo y eliminación del 60-80% de los 1.200 medicamentos aprobados por la FDA a nivel internacional. Desde este punto de vista, la farmacogenómica tiene que ser incorporada de forma práctica ya en los servicios médicos para personalizar el tratamiento. Con ello, lógicamente, lograríamos reducir el coste del gasto farmacéutico en un 30%, puesto que entre un 15 y un 20% del gasto farmacéutico es neutralizar los efectos secundarios que causan medicamentos que se han dado de forma aleatoria por ensayo o error, sin tener la garantía de que nos iban a hacer bien. Tal es así, por ejemplo, que cerca del 30% de los ingresos hospitalarios en la Unión Europea mayores de 55 años no es por una enfermedad, sino por mal uso de medicamentos. Bien, en ese sentido, lo que hemos hecho en la Cátedra de Medicina Genómica, en el Centro Médico Euroespes, que viene trabajando desde hace años con la Universidad Camilo José Cela, es desarrollar la primera tarjeta de farmacogenética que hay en el mundo, y por supuesto en España. Esta tarjeta lo que integra es el genoma farmacogenético de cada uno de nosotros y los 1.200 fármacos de uso común, de tal manera que el usuario, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, o el médico, cuando vamos al médico por alguna enfermedad, sepa en todo momento qué tipo de medicamento podemos tomar y qué tipo de medicamento no debemos tomar. En ese sentido,
diferenciamos en la población pues, 4 categorías de personas. Los normometabolizadores, que procesan los medicamentos de forma normal, como pone el prospecto. Los metabolizadores intermedios, que tienen un alelo mutado de cada gen, es decir, funcionan al 50% las enzimas que se codifican esos genes para eliminar el medicamento y metabolizarlo. Esos debieran tomar el 50% de la dosis. Los metabolizadores lentos o pobres, que son mutantes globales, es decir, el gen no funciona, por lo tanto una simple dosis de un medicamento es tóxica para ellos y no debieran tomarlo. Y luego los metabolizadores ultra rápidos, que son los que tienen multiplicado el gen y cuando se toma el medicamento automáticamente lo destruyen y no hace nada. En España solamente el 50% de la población es normometabolizadora, es decir, el otro 50% somos metabolizadores deficientes para un tipo determinado de gen. Ahora, si integramos todos esos genes juntos y analizamos cómo es la población española, solo un 24% de la población es metabolizadora normal. Quiere decir que en el 76% de los casos, cuando damos un medicamento, solo en un grupo muy reducido de personas, y en términos absolutos en ese 76% de la población, o vamos a hacer daño o el medicamento no va a hacer nada. Por lo tanto, es fundamental ya que en cualquier país desarrollado se conozca el perfil genómico de cada paciente que debe ser tratado con una estrategia farmacéutica o farmacológica para poder personalizar ese tratamiento. Eso es especialmente importante, lógicamente, en casos de enfermedades crónicas, en el tratamiento del cáncer, donde los tratamientos son muy tóxicos y además muy caros, o enfermedades crónicas como los trastornos psiquiátricos, neurológicos o de otra naturaleza, los cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, etc. De tal manera que con este instrumento podemos personalizar el tratamiento sin ninguna dificultad. En estos momentos hemos sacado ya la versión 3 de la tarjeta en el formato UCJC de la Universidad Camilo José Cela. Es una tarjeta semi-inteligente donde, introduciendo el nombre del fármaco que potencialmente podríamos o quisiéramos tomar, la tarjeta nos indica si debemos o no tomarlo, o debemos ajustar la dosis o debemos evitarlo. Por lo tanto, estamos ante un instrumento donde fusionamos la genómica con la bioinformática para que el usuario, el médico o cualquier ciudadano disponga de un instrumento enormemente práctico a la hora de saber lo que puede tomar y lo que no puede tomar. Y en la Cátedra de Medicina Genómica pues hemos también implementado, junto con la Asociación Mundial de Medicina Genómica, la primera guía mundial de farmacogenómica que se está distribuyendo a nivel internacional para que toda la comunidad médica y científica tengan de alguna manera la Biblia con los fundamentos de lo que tiene que ser la farmacogenómica del presente y del futuro.